Gracias al Padre, gracias a Kimberly por la oración. Creo que si no fuera por la gracia divina, cualquiera que venga a sentarse aquí, a pararse aquí, no es fácil, sobre todo cuando hay que transmitir, hablar, predicar desde la maravillosa criatura que Dios tuvo a bien engendrar a su Hijo. Voy a tratar de ser no muy larga para que también tengan tiempo de convivir, de platicar. Sé que tienen días que no se ven y que tal vez el único encuentro es el desayuno. Vamos a ver María, mujer plena y ejemplo de donación. Miren, si yo les dijera ahorita la gravedad que está pasando el mundo, todo el mundo haría un silencio. Nadie sabe y no es en boca. A tras bambalina, que la Organización de Naciones Unidas desde hace 4 años se ha levantado en persecución contra las religiones y especialmente contra el catolicismo. Si realmente se hablara con claridad lo que implica que estamos a la puerta de darle un giro a nuestra historia, pero que va a depender de cada uno de nosotros, y que nosotros junto con María y junto con Jesús podemos poner un alto. La semana pasada un grupo muy grande, y eso no sale en las redes, un grupo muy grande de todo el país, hombres y mujeres, se presentaron en la Ciudad de México para que se hiciera extensa la aprobación del aborto. ¿Quién supo? Nadie. La mayor distracción del teléfono para un momento de placer y de reír, nadie supo. Nadie ha sabido que la voluntad anticipada ya es la puerta de la eutanasia. Nadie sabe. Por eso hoy, providencialmente, cuando me pidieron a mí un tema, y fue desde el año pasado hablar de María, providencialmente quedó hoy. ¿De quién es día hoy? De la Virgen del Carmen. Entonces, para mí realmente ha sido días de mucha reflexión en razón de saber qué nos quiere decir hoy la Madre de Dios a ti y a mí. Que los minutos que vienes aquí cada desayuno sean realmente un crecimiento espiritual y evangelización, que salgamos distintos, que llevamos una palabra de aliento. Pero hoy vamos a hablar de esta maravillosa mujer. Cuando hablo de María, sagrario del Espíritu Santo, no fue por gracia divina nada más que vio una hermosa criatura, fue la condición humana. Fue la mujer preciosa que primero concibió en su corazón el deseo, el anhelo de dejarse abrazar y acariciar por la divinidad. Por eso María, al concebir primero en su cabecita, en su espíritu, es cuando la eternidad dice: esta belleza de criatura está preparada. Este texto, y fíjense que nada más pongo un versículo. No voy a poner a dar una cátedra. Quiero que analicemos entre lo poquitito, lo profundísimo que nos deja María. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Punto. Analizo 4
aspectos, porque de pronto decimos, ay, es que María es tan divina, es que María fue predilecta. Espérame, fue tan humana como tú y como yo. Y aquí está la grandísima belleza que hace la diferencia. Y que si nosotros realmente la tenemos como un ejemplo, un modelo a seguir, creo que estamos en deuda. María, primeramente, vemos que como mujer tiene aspectos físicos, psíquicos, espirituales y socioculturales. Aspectos físicos. María tiene una realidad que no puede quitar. Desde qué riesgos va a implicar conforme la edad que se tiene. Los expertos dicen que María, su edad sería entre 14 y más o menos 17 años, cuando mucho. Entonces, primeramente, cuando esta pequeña está embarazada y cuando en las condiciones, cuando llegue el ángel, no únicamente se va a quedar en la contemplación, vamos viendo qué es lo que va a implicar el dirigirse a las montañas, porque también va a haber situaciones ante los riesgos del embarazo. Ahorita alguien dirigía, irse a las montañas con riesgo de abortar. Aspectos psicológicos, ¿en qué situación emocional se encontraba? Emocional, ¿alguien puede creerle? ¿Alguien puede creerle decir, como dice la tradición, que fue concebida por padres ya mayores? A lo mejor está alucinando la niña porque tiene tanta necesidad de amor que se le figuró que un ángel se le apareció. Desde ahí vamos viendo María en qué condiciones emocionales alguien puede creerle, siente temor, llanto, se desahoga, cuenta o lo traicionan los nervios, vulnerabilidad emocional. Vamos viendo. Yo me podía, cuando estaba reflexionando este tema, lo he dado muchas veces, y yo me pongo a pensar, en caso de que fuéramos nosotros, ¿qué pasaría? ¿Nos traicionarían los nervios? ¿Nos confundiríamos? ¿Nos sentiríamos loquitos? Porque esa es la gran maravilla que vamos a ver de elección en María desde la eternidad. Sociocultural. Sabían que podía tener un divorcio automático, la podían lapidar en la plaza pública. Cuando empezamos a ver desde el aspecto físico, los aspectos emocionales y la situación sociocultural, es cuando empezamos a ver que este maravilloso ser humano tenía que tener un secreto bajo la manga. ¿Cuál era el secreto? El secreto era la condición de fortaleza que tenía psicológica, venía de la oración elevada a una contemplación. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros podemos tener esa oración en el Santo Rosario, y cuántas veces realmente ha sido como únicamente una forma tradicional, con poca creatividad, como un ritualismo a cumplir, y no como un deseo del corazón de decir, ruega, Señora, por mí que estoy en esta condición? Eso fue lo que María elevó la palabra de Dios desde la Sagrada Escritura, para poder realmente profundizar en cada palabra. Ya lo diría Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Con cuánto amor y con cuánto regocijo María tuvo que abrazar esta palabra para realmente elevarla y transformarla en el momento que el ángel se presenta frente a ella. Sabía perfectamente, conocía perfectamente la Sagrada Escritura. Por eso realmente no es de raro ver su actitud emocional, su actitud también espiritual, que la rebasa. Y vemos que se levanta María y se fue con prontitud. Y fíjense, no hemos pasado y no vamos a pasar el texto. Se va con prontitud. Mi pregunta es, ¿María tenía autoridad? Dicen los expertos
que ciertamente María no podía viajar sola porque todavía no estaba en unión con José. Tenía que integrarse a una caravana. Era mal visto que una mujer sola se fuera a los caminos y se considera que son más o menos 17 kilómetros. Eran lugares que había bandidos, eran lugares peligrosos. ¿Habría consentimiento de José? Si se fijan, la cosa no es tan sencilla, nada más presurosa, agarró y se fue a las montañas. Entonces vimos, una de las cosas que me hace mucha mella es que María, desde antes de la concepción, tuvo que haber sido un ser de madurez excepcional. Y digo, ¿por qué de madurez excepcional? Porque algo tuvieron que haber visto que María imprimía carácter y autoridad. Era tan perfecta, era realmente tan estilada, aquella mujer tan humana y tan divina, que alguien dijo, ay, no sé qué tiene esta pequeña, pero hagan lo que ella dice. Entonces, tuvo que haber realmente tenido esta forma de autoridad para decir, con quienes hayan estado o sus papás si yo hubiesen vivido, necesito ir a las montañas. Hubo preguntas, le dijeron, ¿y a qué vas a ir a las montañas? O simplemente dijo, ¿sabes qué? Necesito ir con la prima, sin más explicaciones. Y si también el consentimiento lo habrá pedido, José le habría dicho, ¿y a qué vas a ir a las montañas? ¿Por qué esa urgencia? Fíjense, nosotros si se transportáramos a esta época, diríamos, la urgencia fue porque tal vez a compartir lo que el ángel dijo, o tal vez para desahogarse, o tal vez para el gusanito de que el ángel me dijo, he aquí aquella que también se le llamaba estéril, se encontraba encinta y ya lleva 6 meses. Son nuestros interrogantes para desahogarse hablando sobre el gran secreto, o con quién viajó, con una comitiva, con una caravana, iba sola. Esto es muy importante porque habla, y no nos dice más el Evangelio, pero habla de aquella mujer que entiende más allá que únicamente quedarse extasiada en que soy la madre del Redentor, o que voy a ser la madre del Redentor. Vemos que María se pone de camino con urgencia, una actitud de la persona que vive en Dios. No espera que la llamen, siempre está atenta y sale al encuentro del otro para ver en qué puede ayudar. ¡Wow! Esa es la parte maravillosa. Y vamos a ver esa mujer maravillosa en salida, no solamente con la visita de la prima. Vamos a ver la mujer en salida también por indicación del ángel cuando se va a Egipto para proteger el hijo. Cuando el hijo se le pierde, ¿quién es la que sale con el carácter? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando. Después con las bodas de Caná. Pero ciertamente esa profundidad de intimidad con Dios es la que la hizo estar de pie a un lado de su hijo, de pie frente a la cruz. Por eso, María, mujer contemplativa, con alma admirada, emocionada y agradecida, con una gran capacidad de asombro. Aquí se ve la expresión que alguna vez dijo Cristo, sobre todo en relación a los niños, ¿no? El que no sea como un niño no entra al reino de los cielos. Y no es porque no seamos infantiles o inmaduros, no, sino esa simplicidad de siempre estar abiertos y siempre con esa capacidad de asombro, de sorprendernos. Fíjense, de pronto, donde uno trabaja o en la misma familia, ya no hay capacidad de asombro. Cuentas algo y dice, ya lo sé. Oye, mira, es que salió ya lo sé. Y aunque no lo sepas, por soberbia o no sé por qué, por aparentar, decimos, ya lo sé. Una persona se cierra en todo, al yo ya lo sé, lo primero que manifiesta es la soberbia. Y por eso María realmente es el grandísimo modelo que nos enseña
a tener esa actitud de niño, de sorpresa, de admiración y abierto, sobre todo, a esa presencia divina, ¿sí? Cuando le permitimos a Dios ser Dios. Creo que esa va a ser una de las cosas que permite que María se permea esa expresión tan divina, porque deja a Dios ser Dios. Y la invitación de hoy es permitirme o cuestionarme qué tanto permito que en mis carnes se vea esa expresión de Dios. María, seducida y arrebatada por el Padre, no está consigo, está en estado de salida, vuelta hacia el otro. Cada gente que predicamos, cada gente que tenemos una determinada forma de vida y cada gente que hablamos de Dios, estamos obligados a esto. Porque entonces realmente seríamos y repetiríamos lo que dijo Cristo, fariseos hipócritas. No puedo yo venir a hablar bonito sin haber estado horas y ratos muy prolongados de rodillas con el Santísimo y con María, para poder decirle, permíteme ser una expresión chiquitita, mínima, de tu amor. Por eso no es de raro ver en María aquel arrebato, aquel sin pensar llegar y con prontitud. Algunas Biblias dicen con prontitud, otros dicen urgida. María, esta expresión en meditación me vino a resurgir y a calar el alma. La plenitud de su humanidad muestra el enamoramiento de la divinidad. Y sabes, mi hermano, por qué tú y yo no hemos hecho una grandísima diferencia en nuestro país, en nuestras comunidades, porque amamos a Dios, lamentablemente, de la lengua hacia afuera. Necesita también la iglesia, necesita también Dios, almas dispuestas que digan, acaba de salir la lectura ayer o antier, aquí estoy, ¿a quién enviaré? Aquí estoy, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Si no lo cuestionamos y si no lo pensamos, porque dar el paso a hacer la voluntad divina no es fácil. Miren, cuando yo dije, Señor, aquí estoy, como Santa Teresita también voy a permitir que me pisotees, voy a permitir que hagas con mí lo que quieras. Empezó una cirugía, empezó otra cirugía, o empezó otra cirugía. No quiero decir que Dios nos tenga que atosigar o que le gusta el sufrimiento. No, lo que hoy cuesta entender es que la pureza del alma necesita las carnes verse humilladas, verse sentaditas, verse inclinadas, verse postradas. Y muchas veces necesita, como nuestro reino no es de este mundo, y Dios sabe que nos quiere para una eternidad, dice, ¿sabes qué, Susanita? No entiendes. Y como tú no entiendes, necesito que vivas esto, que experimentes el dolor, que sepas del sufrimiento, que llores, que realmente te sientas que sin mí nada puedes hacer. Por eso, la purificación del alma va a venir de esa experiencia. Y no es que seamos impuros por cometer realmente alguna falta, en razón de que si nos confesamos y Dios nos da la gracia del arrepentimiento, no queda ahí, mi hermano. Y hablamos de la pureza íntegra. Hoy María necesita almas íntegras. ¿Dónde está tu mirada? Que tu mirada realmente esté puesta en la mirada de Cristo. ¿Dónde están tus ojos? En el morbo, en una vida realmente que le da el culto al placer, donde si aquello no me gusta, no me queda, no me satisface, hasta la mujer se puede estar cambiando de pareja o mudando como por dioseros de divorcio en divorcio, porque no tiene, porque le falta, porque no quiso irse a hacer la cirugía plástica. La pureza va más allá de
pensar en matar, en robar, olvídate. ¿Con qué ojos? ¿Tú qué te confiesas? Dices que realmente ves al hermano, ves a la mujer que pasa en la calle, ves al hombre. ¿Con qué ojos? ¿Con qué pensamientos? Porque si queremos ser, a ejemplo de María, también un sagrario viviente, tienes que concebir con tu razón, con tu conciencia y con tu espíritu, decir: Señor, no tienes a quién enviar en esos momentos de crisis, de peregrinar, de ataques, de persecución, con la nueva ola de destrucción del ser humano en su integridad, de destrucción desde la concepción, porque estorba, porque es un desecho, o simplemente porque tengo una enfermedad y ya no quiero vivir. Aquí estoy, Señor. Y entonces te contestará el Señor: ¿de veras quieres seguirme? Prepárate para la prueba. Por eso la pureza va a ir más allá de andar limpios, de confesarnos. No, Señor. Seguir a Cristo y realmente profesar nuestra fe en esta madre que la decimos nuestra, pues entonces, como le dijo aquel santo: mi hijo, muéstrate que eres hijo, si tanto dices que soy tu madre. Porque a mí me avergüenza que digas muchas veces Señor, Señor, y no veo ese corazón de convicción. Al hacer un examen de conciencia siempre hay que ver realmente a profundidad cómo está nuestro sagrario interno, si queremos albergar a ese Jesús. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, porque de ahí también van a expresar nuestras obras. ¿Dónde está tu tesoro? Está también tu corazón. María, con madurez plena, sus reacciones marcadas por la objetividad y la sabiduría. Y fíjense que no era una mujer, dicen los estudiosos que María se consideraba que era analfabeta. No era una mujer por pertenecer a este pequeño pueblo de Israel, no era una, y además considerando que las mujeres realmente eran relegadas. ¿Por qué? Porque de pronto decimos, no estamos preparados. ¿Saben qué? Si yo me quedara en que no soy teóloga, yo no me hubiera subido aquí. Si yo me quedara en que no estudié lo que el padre estudió, lo que otras personas estudiaron, no hubiera subido aquí. ¿Qué quiero decir? Que la gracia divina está en plenitud de quien la acoge, de quien la abraza y de quien realmente está con ese celo de proyectar que el amor sigue vivo. Por eso María, muy objetiva y con esa sabiduría que solamente manaba de Dios. No se exalta por los triunfos, no va, ay amigas, ¿qué no ven? Oh, voy a ser la madre de Dios. Y, oh, espérenme, ¿cómo voy con Santa Isabel? Con el riesgo, ay no, es que puedo perder al niño, soy una elección, Dios me ha elegido de una forma especial. No, ni si tampoco se deprime. Esa es una de las cosas, aquí vemos las dos cosas, tanto la alegría como el sufrimiento que tiene María. O sea, ¿qué mujer va a estar frente del hijo encarnecido viendo, hijo, en el último respiro vas a dejar de existir? ¿Qué mujer estaría ahí frente y de pie? San Juan, al mencionar de pie, es que estaba realmente la mujer, no estaba tirada, desvanecida, estaba con esa entereza, albergando y tratando de interpretar lo que no podía en ese momento visualizar del misterio. Ninguna circunstancia la dominó, por eso fue señora de sí misma. Fíjense que cuando tenemos imágenes ideales de nuestros padres, de nuestros abuelos, con aquella entereza, con aquella capacidad, decimos, qué grandes son estos seres humanos. Pues, ¿cuánto más habrá sido aquella mujer que realmente las circunstancias no la doblegaron? Esta expresión me encanta. Vive sumida en la presencia de Dios, pero sus pies tocan firmemente tierra. Eso es lo que le hace falta al católico. Es
hace falta al mariano. Eso es al que le hace falta aquel que se dice amante de María. Realmente elevarnos con el Santo Rosario, pero aterrizar. Que no exista un Ave María ni una cuenta sin caer en conciencia del compromiso en mi familia. No te mando a que seas misionero. Tu primera actitud en salida de alguien que gesta el amor de Dios en su alma es con los tuyos. El buen juez por su casa empieza. Con los tuyos, tal vez con el papá que tienes que aguantar, tal vez con el abuelo con los achaques, tal vez con el familia que tiene, qué sé yo, un familiar con una discapacidad, tal vez con el vecino que necesita una palabra de aliento. Ahí ser luz, ahí donde nosotros estamos, es poner realmente y tocar tierra. Eso es la situación que muchos, no solamente cristianos, sino también protestantes, y Gandhi decía, admiro, y era un gran admirador de Cristo, pero decía, me desaniman los cristianos por su falta de coherencia de vida. María, verdadera contemplativa, con sentido común y productividad. No está, el ángel no le dijo, vete, le informó las condiciones en que estaba Santa Isabel. No la mandó a las montañas, pero el alma realmente arrebatada por Dios, señores, no se queda con el banquete y lo saborea. Qué bonito está, como los apóstoles, ¿no? Cuando San Pedro le dijo, Señor, hagamos 3 chozas, espérame, aterriza. María se da cuenta y dice, aquella persona me necesita. Por eso es la gran precursora de la misericordia. Este sentido común, ¿a qué va María? Este sentido común de servir y expresar en el servicio el amor rebosado de Dios. Lo más impresionante es a qué va María. No se justifica ante el misterio y los interrogantes de su época. María va, asegura las necesidades del otro. Lo pongo con mayúscula porque el otro, la divinidad hecha humanidad, está en mi hermano. En mi hermano está el lugar donde Jesús se quedó, es en la Eucaristía, pero encarnado en cada hermano que lo necesita. Por eso, no espera que le pidan de María. O sea, es esa intuición, ese, como decíamos nosotros comúnmente, sexto sentido de alguien que dice, necesito hacerlo. Voy a ayudarla, porque sabía que tenía un estado de edad avanzada, estaba en las montañas, sabía que la mujer necesitaba apoyo. Y ahora, María, ¿a qué iría allá? No solamente iría a acompañarla, aunque muchos, insisto, podrían decir, ay, es que iría a platicar acerca del morbo. ¿Se te pareció el ángel? Fíjate que el ángel me dijo, y por eso vine contigo. No. Su alegría se desborda no en sí misma, saboreando solo el banquete, sino hacia quien la necesita. Por eso, María dio el extra de sí en trabajos domésticos cotidianos, limpieza, comida, lavar ropa, tejer o coser, ropa de familia y del bebé. ¿Habían pensado todo eso? ¿Lo habíamos pensado realmente que María, como ahorita lo interpretamos, señores, es la criada? María fue a hacer un trabajo de servidumbre. Por eso cuesta tanto la conversión del cristiano, mi hermano, porque no entendemos que la mujer nos la planteamos desde una divinidad, arriba de una nube, donde cada celebración realmente elevamos oraciones hermosas, pero no aterrizamos en un corazón dispuesto realmente a decir, ella es mi madre y me tengo que parecer yo como hijo. Que sin pronunciar una palabra digan, esta mujer es cristiana, es católica, esta mujer realmente se ve que
ama a María, ayudando a Isabel en los cuidados prenatales, hace labor de enfermera y de partera. Las mujeres se les capacitaban. ¿Por qué? Porque muchas veces les tocaba a ellas solas, en condiciones por la lejanía, los lugares donde vivían, atender sus propios partos. Con 13, 14 años, ¿iría con quién? ¿Lo haría ella sola? Pero es muy importante saber esta parte, porque esta parte es la que a mí Susana me rescata. Me rescata porque yo no entiendo una mujer en las nubes, muy divinizada, pero cuando veo a una madre tan humana, tan sensible, tan volcada, y una mujer, como lo dice el Papa, así, salida de sí mismo, transportada como un vaso que se rebosa tanto de agua que chorrea, dices, wow, ¿con qué razón a tal madre dejó una vida en tal hijo que le marcó hasta la muerte? Mis gran cuestionante, María de Guadalupe, vino presurosa a rescatar a una nación. Y esto lo vemos, hizo exactamente lo mismo que Santa Isabel. María de Guadalupe viene en condiciones no altos, letrados, vino con un hombre muy humilde, un hombre que tenía sin duda el corazón y el alma dispuesto y que era realmente una rectitud en sus acciones, en sus intenciones, pese a la debilidad de su humanidad. Eso es lo más maravilloso de Juan Diego, donde ni siquiera él se la creía. Entonces, pero María viene a rescatar nuevamente, ¿cuántos años? 460 y pico años. ¿Saben que somos un pueblo predilecto? ¿Qué estamos haciendo? Y la pregunta de hoy, que salgas y termines después con la bendición del Santísimo, ¿qué estamos haciendo ahorita cada uno de nosotros para darle el giro y la vuelta a la historia en razón de ser consecutores en la acción de lo que esta madre vino a dar por ti y por mí, a rescatar un pueblo? Es la misma visitación de María, es la misma que viene con Juan Bernardino a visitarlo y ver la carencia ante la necesidad de la enfermedad. Es la gran precursora de la misericordia. El Papa nos está impulsando desde el año de la misericordia a crear una cultura de misericordia, porque realmente ya es aberrante las situaciones a las que han llegado los extremos del ser humano. Duele mucho pensar que en realidad, si nosotros no lo hacemos con María, y si María no la tomamos como modelo, vana va a ser nuestra fe en la guadalupana, en María. La semana pasada esto no sale en bioética, nos lo comentaron, y tengo que decirle por qué, porque si no aquí me ahorca la situación. Uno de los médicos que nos daba la plática dicen, oremos, un ginecólogo, oremos mis hermanos. La semana pasada se reunió un grupo muy grande en X auditorio de la Ciudad de México, no sé si lo sepa Kimberly, muy grandes, centenares, óigalo bien, apóstatas de la fe y de cualquier religión. Querían persecución. Volvamos otra vez a la madre. Madre, nos surge tu presencia. ¿Sí? Nos surge nuevamente tu presencia en mi vida, en mi familia. Que vengas realmente a restaurar, a sanar, a purificar la enfermedad del internet, de los celulares, la despersonalización y sobre todo nuestras carnes de familia,
que estamos sacando a Dios de la vida, para convertirnos nosotros en unos idólatras de nosotros mismos, de nuestras carnes. Cuando yo meditaba esto, me costó muchísimo tratar de contener las situaciones de tanto niño abortado. Y no me da pena gritarlo y decirlo, mis hermanos, ¿dónde están los católicos con todas las guerras? ¿Dónde nos hemos pronunciado? ¿Dónde están los círculos de Jericó? ¿Dónde están realmente las horas por comunidades, por decanatos, por parroquias, hincados, orando insistentemente? ¿Dónde estamos? Urge. Estamos aquí más o menos gente macizona, no somos gente muchachitos de 20 años. Tú no sabes cuántos hijos tuyos ya van a abortar y cuántos tuyos nietos van a apostatar. Ahora, mantengámonos realmente con el rosario hincados para que Dios tenga misericordia de nuestras generaciones. Insisto, yo creo que la iglesia no dice a grito esto porque entraríamos en pánico. ¿Verdad, Kimberly? Constato. Cuando yo le decimos a María, ayúdanos, ven, auxílianos, ¿qué dice? Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Amar al prójimo, ¿cómo? No se escuchó, creo que no se lo saben. Amar al prójimo, ¿cómo? ¿Y realmente estamos amando al prójimo como nosotros mismos? Entonces, ¿por qué hay tanta miseria? No, pero de pronto sí podemos excusarnos en decir, ay, es que como ayudo al adicto, es que se va a drogar. ¿Quién te puso de juez? Si puedes darle 50 centavos, dáselo, y si no, no lo juzgues. Sabemos que hay 1000 formas, pero Jesús sigue sufriendo encarnecido y sigue realmente siendo torturado cada día, no solamente por la gente. Decía Luther King que él realmente no se admiraba ni se sorprendía de la gente mala, sino lo que le dolía era la indiferencia de la gente buena. Todo existe riesgo. La fe se necesita realmente para madurar, para albergarla y para dar a luz, se necesita riesgos, se necesita compromiso. No se trata de palabras bonitas y de únicamente golpe de pecho, mis hermanos. Por eso, hacer lo que Cristo diga. ¿Qué dijo el Evangelio de hoy? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Con qué consecuencias vamos a seguirlo? Ahorita conozco a varias familias que dice, es que mi hijo estaba metidísimo en grupos de la iglesia y hoy se transformó en un chamán. Hoy realmente mi hija ya dice que la religión fue una forma de control. Ya buscan la forma razonable de sacar a Dios, donde, por cierto, que la Sagrada Escritura ya no significa nada. Entonces, esto va a ir centrando nuestra meditación y nuestra charla de hoy. ¿Realmente estamos haciendo lo que Él nos dice? Porque mira, si dices que hacer lo que Él nos diga, viene esto. ¿Quién te dijo que si no trabajamos para no ver esto que afea, a ti te van a poner una inyección letal? A nosotros nos dicen, aplíquele para que no sufra. No es que no está sufriendo ni tiene dolor. No, es para que ya se vaya más rápido. No, es que te confronta. Agarra la inyección tú o agarra la pistola y pon el balazo. Eso realmente implica una donación interna. Recordemos, María fue a hacer un trabajo de servidumbre, de sierva, de criada. Y si María me enseña esto y no
no he logrado hacerlo, entonces vamos a quedar muy corto en esto, en defender la vida y donde realmente pueda ver los rostros desfigurados que decía Aparecida de Cristo. ¿Por qué? Porque presurosos como María también tenemos que ser ejemplos de misericordia para poder defender la vida. Ya casi termino porque yo creo que uno ya se están cansando. Vemos aquí también expresiones de esa miseria, de las adicciones. ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los padres? Tú que fuiste el abuelo y ves que tu hija está en una situación de calle, es que ella eligió. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar para hacer la caridad? Aquí es donde realmente tenemos que cuestionarnos con qué ojos de misericordia, si nosotros realmente no albergamos, ni nuestra alma está el Espíritu Santo para ser expresión de misericordia. Termino con esto. Decimos, Madre, muéstrate que eres nuestra madre, y ella te diría, Juan, Luz, María, Ana, muéstrate que eres mi hijo. Muéstrate con ese compromiso, muéstrate con esa donación, muéstrate haciendo lo que dice mi hijo, perdonando 70 veces 7, amando, dando la vida, porque nunca va a ser suficiente el amor hasta que no nos desgastemos por el otro y no nos duela. Entonces aún no hemos llegado a amar. Y yo se los digo, ustedes me van a decir, es que es muy fácil lo que usted me está diciendo, que perdonar. Tengo familiares directos asesinados. No es suficiente para entenderlo. Si yo te lo digo, es que sé lo que es perder a un padre de la noche a la mañana y a un hermano. No es fácil, mi hermano. Y saber que te puedes encontrar con el asesino y saber que realmente cuando no encuentras un porqué en gente que no hizo mal, es donde de pronto o te abandonas a la misericordia divina o te vas al fatalismo y a la venganza. Por eso, si queremos que María realmente nos acoja, nos cubra, en su regazo sentirnos esa protección, tiene que ser la convicción de donación para que esa plenitud de maternidad y en mí como hijo se pueda dar en un desborde de amor. Que eso fue lo que, con todo el dolor de su alma, tuvo que haber visto a su hijo, pero realmente, insisto, mi hermano, hoy el catolicismo requiere de muchos valientes y sobre todo mucha gente comprometida, hincada, pidiendo misericordia. Esperamos en Dios que sus comunidades hagan partícipe de crear círculos de oración, círculos de María, sitios de Jericó. Necesitamos, realmente se vienen tiempos muy difíciles, pero recordémonos que ella dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura bajo mi regazo. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que sea la gran protectora de nuestros hogares, pero también que nosotros con ese espíritu la sepamos acoger para realmente ser expresores de misericordia. Si